Uno. Buenos días, licenciado. Nosotros somos del grupo número 6 y les vamos a hablar sobre el Estado ecuatoriano y la familia. Los integrantes es Joana Bermejo, Carol Borja, Emily Cando, Paula Rivera y mi persona como coordinador, Jimmy Farinango. Todos los estados bien gobernados y todos los príncipes inteligentes han tenido cuidado de no reducir a la nobleza a la desesperación ni al pueblo al descontento. Nicolás Maquiavelo. Características del Estado moderno. Teniendo como precedente a la creación de los estados monárquicos, aparece en los siglos XIII y XIV una nueva forma de poder político, que nació al inicio de la Edad Moderna en Europa. Estos tenían como principales características la centralización de la política del Estado mediante la creación de órganos políticos comunes de todo el territorio. Además, creaban infraestructuras militares, administrativas, financieras y diplomáticas. Organizaban a la población bajo una misma lengua, moneda y religión. Los principales ideólogos de este sistema fueron Nicolás Maquiavelo y Jean Bodin. El territorio del Ecuador en las diferentes épocas colonial de la Gran Colombia y los primeros años de la República. En todas estas etapas, el territorio del Ecuador se caracterizó por tener un sesgo clasista, es decir, que estaba a favor y en beneficio de las clases de poder. En la época colonial fue parte del Estado la Iglesia, ya que tenía un gran poder sobre la sociedad. En la época de la Gran Colombia, el territorio del Ecuador pasó a tener el nombre de Distrito del Sur, y bajo la administración del vicepresidente Francisco de Paula Santander tomó un sesgo mucho más liberal. Posterior a la disolución de la Gran Colombia, ese territorio se pasó a llamar República del Ecuador, con un concepto de Estado libre e independiente. Y con su primer presidente, el general Juan José Flores, retomó su administración en la que la mayoría de la población quedaba a un lado de la vida política del país. El Estado ecuatoriano durante la época de Gabriel García Moreno. El Estado se tornó oligárquico terrateniente. Él gobernó la política desde 1861 a 1875. Impulsó un proyecto modernizador de consolidación del Ecuador. Para él, el Estado tenía que ser un Estado en base a la educación, por lo cual instituyó su gratuidad y además incluyó a los indígenas mediante programas de alfabetización. Otro de sus objetivos era lograr la unificación de la sierra con la costa, por lo cual empezó con la construcción del ferrocarril. Finalmente, durante la época garciana, el Estado se limitó a funciones políticas y de cohesión, mientras que la Iglesia Católica era quien manejaba a la sociedad civil. Después del mandato de Gabriel García Moreno, llega el mandato de Eloy Alfaro. Aquí ya se inicia lo que sería la Revolución Liberal, el cual transformó a la sociedad ecuatoriana. Aquí ya empieza la consolidación del Estado Nacional, en donde sus políticas y acciones de corte institucional unificaron lo que sería la Sierra, Costa y la Amazonía, que actuaban sin una articulación estatal. Aquí también se creó la escuela militar Eloy Alfaro, que vio la luz con la Revolución Liberal, que tenía mayor credibilidad solo detrás de la Iglesia, naciendo así un Ecuador contemporáneo y dejando atrás un pasado de matriz colonial. En cuanto a los derechos y a las libertades, se extendieron en las constituciones promulgadas en los años de 1897 y 1906, las cuales pusieron fin a la relación del Estado y la Iglesia, y también aquí se abolió la pena de muerte por delitos comunes o políticos. En cuanto a la enseñanza universal y pública, esta educación dejó de ser un privilegio para las clases o sectores acomodados de la sociedad ecuatoriana y dejó de ser manejado ya por la Iglesia.
En cuanto a la participación femenina, tenemos que las reformas liberales abrieron la puerta para que la mujer saliera de su celda doméstica, entre comillas, y se incorporara activamente a la vida del país. En cuanto al ferrocarril, este dio paso a la comunicación, ya que unía la costa con la sierra y fue una obra de infraestructura emblemática de la Revolución Liberal. Aquí también hubo un concepto urbanizador, el cual, con la construcción de edificios públicos y cuarteles para la operatividad de las instituciones públicas, hizo que se fomentaran estos y en un principio llegaron a Quito y a Guayaquil para luego extenderse por el resto del país. El Estado ecuatoriano en la actualidad. En la actual, el Estado ecuatoriano se constituye como un Estado constitucional de derechos y justicia social, intercultural y laico. Es así que la norma suprema por la que está regida y está sobre cualquier otra del orden jurídico es la Constitución. Será inconstitucional cualquier acción u omisión que disminuya, menoscabe y anule injustificadamente el respeto de estos derechos. Es así que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar lo garantizado en la Constitución. La voluntad del pueblo y su soberanía se ve ejercida mediante los organismos de orden público. Y el Estado ecuatoriano finalmente se organiza en 4 funciones: la función legislativa, función judicial, función electoral y función de transparencia y control social. De todo lo dicho anteriormente, llegamos a la conclusión de que el Ecuador se consolida como un Estado moderno desde lo que sería la Revolución Liberal, debido a las grandes transformaciones en cuanto hubo a salud, educación y administración pública, aunque la conformación del Estado ya fue a partir desde el año de 1830. Sin embargo, hasta la actualidad persisten rezagos de la época colonial, los mismos que se manifiestan en el nepotismo, la elitización, la corrupción y una fuerte influencia de la Iglesia y grupos de poder sobre el Estado. Las capacidades nocionales son aquellas habilidades al momento de adquirir el aprendizaje. Las mismas aparecen al momento de la creación del ser humano, es decir, de la fecundación. Aquí hay que tomar en cuenta 2 aspectos muy importantes: el bioADN y el biopsicosocial. El bioADN hace referencia a la información biológica, es decir, el genotipo del padre y de la madre. Y el biopsicosocial hace referencia a que un ser humano es biológico, psicológico y social, que almacena, recibe, crea, elabora información, le asigna un significado y la transmite. Esto provoca que las personas se comporten de diferente manera. Hay que tomar en cuenta que estas capacidades toman en cuenta el entorno micro, meso y macro del ser humano. La familia. La familia es un concepto antropológico, es decir, que es definido por medio de la sociedad. Al ser un constructo social, este debe ser modificado y responderá a los cambios que la sociedad presente. Es así que la familia debe ser un concepto flexible que pueda adaptarse a las distintas realidades que la sociedad va teniendo conforme avanza su pensamiento. Y debe mantenerse en una constante evolución. La familia tiene su origen en la alianza entre 2 o más grupos de descendencia, que a través de un enlace, este puede ser el matrimonio. En un principio, la familia era de orden matriarcal y otra de orden patriarcal. Actualmente tenemos diferentes tipos de familia. Sin embargo, la familia son aquellas personas que nos cuidan y nos acompañan en nuestro desarrollo, que están ahí para cuando lo necesitamos. Tipos de familia. Existen diferentes tipos de familia que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, bajo determinadas condiciones, de las cuales se presentan las siguientes. Familia de 3 generaciones, con presencia de abuelos, padres e hijos. Familia acordeón, donde uno de los padres permanece alejado de la familia por largos tiempos. Familia descontrolada, en donde existe un miembro de la familia que cree que por medio de la violencia puede ejercer respeto. Familia agotada, es cuando ambos padres viven intensamente ocupados en actividades fuera del hogar. Es emocionalmente estéril. Familias ensambladas, compuestas por adultos divorciados y o separados en los cuales tienen cabida sus hijos menores o adolescentes. 6.
Familias extensas o consanguíneas se componen de más de una unidad nuclear, familia endogámica. Este modelo es el más tradicional en cuanto a la familia. Los roles están marcados tanto para la madre, padre e hijos. En cambio, en la familia conflictiva, los miembros tienden a llevarse mal entre sí. Se suelen relacionar con el conjunto de drogas, alcohol y actividades ilícitas. Familia adaptativa. Posee una buena comunicación con capacidad de transmitir opiniones y creencias. Y la familia monoparental. Este cuenta con la presencia de una sola figura, ya sea materna o paterna. Por tanto, todos estos tipos de familia están presentes en cada sector de la sociedad y forman parte de la realidad del país. A continuación podemos observar un collage con nuestras fotos y nuestras familias. La familia de Carol, mi familia, Emily, la familia de Joanna, la familia de Jimmy y la familia de Paul. Gracias. Gracias.